Adoramos su nombre porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Su fidelidad es por todas las generaciones. Gloria al Señor. Dios bendiga a Ali, que está en medio nuestro. Gloria al Señor. Nos gozamos por su recuperación, por lo que Dios ha hecho. Gloria al Señor. Dios bendiga a Brunildo. Gloria al Señor. Nosotros nos sentimos complacidos al tenerle en medio nuestro. Gloria al Señor para siempre. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Oh, gloria a Cristo Jesús. ¿En qué consistió el ministerio de Jesús? Oh, gloria al Dios vivo y de poder. ¿En qué consistió el ministerio de Jesús? Tome asiento, hermanos. Mantenga su Biblia en las manos. Vamos a leer un poquito el día de hoy. Gloria al Señor que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Al que está sentado en el trono sea la gloria. Alabado sea el Señor Jesús. Qué bueno es el Señor. 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 Cuando nuestro Señor vino a esta tierra, encontró un sistema religioso organizado que imperaba. Y es importante que nosotros entendamos que Jesús no vino a formar parte de ese sistema religioso. Cristo vino a establecer la voluntad de Dios, porque parece ser que nosotros los hombres tenemos problemas con entender a Dios y entender su voluntad. Parece ser que a nosotros nos cuesta trabajo entender los planes y los propósitos de Dios. Por eso Cristo no viene a formar parte del sistema religioso de la época. Jesús viene a manifestar la voluntad del Padre. Jesús viene a revelar el Padre. Gloria al Señor para siempre. Y el profeta Isaías había descrito en qué iba a consistir el ministerio de Jesús. Y Lucas, su capítulo 4, el versículo 16 hasta al versículo 19, nos narra un fragmento de la historia y la vida de Jesús, donde se encontró con esta declaración que el profeta Isaías había hecho acerca de él. Dice el versículo 16: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos,
para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Aquí está descrito lo que Cristo vino a practicar en su ministerio, lo que Cristo vino a hacer en su ministerio. Y cuando usted lee los evangelios se va a dar cuenta que fue exactamente esto lo que Cristo hizo. Jesucristo no hizo otra cosa. Jesucristo hizo exactamente lo que aquí se describe. 5 cosas describe Isaías que Jesús vino a hacer, que Jesús vino a practicar. Y la pregunta sería la siguiente: si nosotros somos la continuidad del ministerio de Cristo en la tierra, como seguro estamos de que así es, ¿qué otra cosa debemos hacer nosotros en nuestro trayecto ministerial, en nuestra vida cristiana, que no sea hacer exactamente lo que Jesús hizo, lo que Jesús practicó? Porque yo quiero que usted entienda, hermano, que el único modelo a seguir se llama Jesús. Nosotros podremos imitar las cosas buenas que hicieron otros o que hacen otros, pero nuestro modelo se llama Jesús. Si nosotros queremos ser efectivos en lo que hacemos, bien haríamos en fijar nuestra mirada en qué hacía Jesús, cómo lo hacía Jesús, para qué lo hacía Jesús. Queremos impresionar a la gente con nuestras predicaciones. Queremos que la gente hable de lo bien que disertamos la palabra. Queremos estructurar cada día o cada domingo un sermón para impactar la conciencia o el conocimiento de la gente, más bien. Pero estamos pocos interesados en llevar a la gente lo que Jesús nos mandó a llevarles. Oh, gloria al Señor para siempre. Lo que pasa es que se está dando una situación contraria a la que sucedió con Jesús. Fíjese que antes de Jesús comenzar a manifestar aquello para lo que lo envió el Padre, lo primero que sucede en la vida de Jesús es que es lleno del Espíritu Santo. Jesús es saturado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre Jesús de una manera poderosa. Oh, gloria al Señor Jesús. El versículo 18, en su primera parte, lo primero que encontramos ahí es la declaración de Jesús de que el Espíritu Santo había venido sobre él. Cuando usted se queda ahí mismo en Lucas, oh, gloria al Señor, y usted va al capítulo 3, al versículo 21 y al versículo 22, donde se relata el bautismo de Jesús, se va a dar cuenta que cuando Jesús emerge de las aguas, después de ser bautizado, lo primero que sucede es que hay una manifestación del Espíritu de Dios en la vida de Jesús, tal como lo había dicho el profeta Isaías en el capítulo 61, y que Lucas recoge en su relato. El Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga cómo lo dice Lucas en el capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. Le dije que no cierre su Biblia porque vamos a leer un poquito.
Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Este fue el fundamento de la vida ministerial y victoriosa que Jesús llevó sobre la tierra. Y si nosotros queremos tener una vida victoriosa, si nosotros queremos tener fruto en lo que hacemos, y si nosotros queremos manifestar exactamente lo de Dios en nuestras vidas, debemos procurar que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros en todas sus manifestaciones. Porque la iglesia contemporánea se ha conformado con el sello del Espíritu. Y de hecho nos están enseñando que el sello del Espíritu es más que suficiente, porque el sello del Espíritu representa todo en la vida del creyente. Mas cuando usted lee los Hechos de los Apóstoles, usted se va a dar cuenta que esto no es así. ¿Qué pasó con los hermanos que estaban en Samaria? Dice Pablo a los hermanos que estaban en Éfeso que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Desde que creímos, todo el que ha creído en Cristo y lo ha confesado como su Señor, ha recibido ese sello que lo distingue de los demás mortales, que le hace ver al mundo espiritual, tanto de luz como de tiniebla, que tú eres propiedad de Dios y que tu vida está escondida en Dios y el diablo no la puede tocar. Sin embargo, cuando llegó el apóstol a Samaria a hablar con los creyentes que estaban en Samaria, le hizo una pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Sabe lo que respondieron ellos? Ni siquiera hemos oído hablar acerca del Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor para siempre. Y dice que siendo bautizados, les impuso las manos y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y como evidencia comenzaron a hablar en otras lenguas. Oh, gloria al Señor para siempre. Pero como no se fomenta la llenura del Espíritu Santo en nuestros días, como eso es obsoleto, eso es parte de una cultura que ya no existe, solo queremos que los creyentes se conformen con el sello del Espíritu Santo. Y el sello de lo que habla es de propiedad. El sello no habla de poder. El sello no habla de unción. El sello no habla de autoridad. El sello no habla de equipamiento. Y la iglesia necesita ser investida con el poder de lo alto. Fíjese el escenario antes de Jesús ascender al cielo. Le dice a sus discípulos: no salgan vacíos, no salgan solo con el sello, no salgan solo con el distintivo que le hace conocer al mundo espiritual que ustedes son propiedad de Dios. No salgan solo así, sino que esperen hasta ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso ellos se recluyeron en el aposento alto donde estaban algunos de los discípulos orando. Y pasaron varios días orando, unánimes juntos.
esperando las promesas del Padre, esperando la manifestación. Porque el problema de la iglesia de este tiempo es que la iglesia de este tiempo no quiere orar. La iglesia de este tiempo quiere las cosas rápidas. Para ser investido del poder de lo alto hay que buscar a Dios, hay que rendirse ante Dios, hay que esperar en Dios. La gente quiere pasar 15 minutos en el altar orando y ser lleno, ser investido del poder de lo alto. Oh, gloria al Señor. Entonces, lo primero que sucedió en la vida de Jesús es que fue investido del poder de lo alto. Fue lleno, fue saturado. El Espíritu Santo vino sobre él. Porque el Espíritu Santo es quien nos equipa. Por eso el mismo profeta Isaías habla de la unción plena del Espíritu Santo que se iba a manifestar y que evidentemente se manifestó en el Mesías. Oh, gloria al Señor. Por eso Jesús no juzgaba a la gente por la apariencia como lo hacemos nosotros. Por eso Jesús no esperaba ni siquiera que la gente hablara para poder conocer lo que había en ellos, sino que el Espíritu le revelaba el interior del hombre. Por eso cuando Natanael venía a Jesús acompañado de Felipe, le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y cuando Natanael se sorprende y le pregunta: ¿de dónde me conoces? ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Antes que te encontrara con Felipe, yo te vi debajo de la higuera. Oh, gloria al Señor para siempre. Y muchos dicen que esto era porque se trataba de Jesús. No, se trataba porque Jesús se había consagrado al Padre, había buscado al Padre en ayuno y oración, había dedicado su vida al Padre por entero, y el Espíritu del Padre había venido sobre él. Si lo que estoy diciendo no fuera así, entonces ¿cómo es que Pedro le dice a Ananías: no le has mentido a los hombres, le has mentido al Espíritu Santo? Si no es la unción del Espíritu que hace la diferencia, ¿por qué apostaban los enfermos en la acera para que tan solo la sombra de Pedro los alcanzase y así ellos recibieran la sanidad? El secreto está en llenarse de Dios. El secreto está en tener comunión y relación íntegra con Dios. Aleluya. Pero ¿a qué vino Jesús? ¿En qué consistió el ministerio de Jesús? ¿En qué consistió? Número 1, versículo 18 de Lucas 4. Porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha ungido, me ha escogido, me ha separado el Padre para anunciar el evangelio a los pobres. Los ricos tienen esperanza, porque el que Él viene, Él no le echa fuera. Pero si usted analiza el ministerio de Jesús desde sus inicios hasta su final, Jesús estaba concentrado en la gente que tenía necesidad de cualquier índole. Jesús vino a trabajar directamente en el dolor de la gente. Jesús vino a trabajar con la gente y para la gente. Jesús no vino a sentar un precedente.
entre su nación y el mundo. Jesús no vino a ser reconocido por los grandes. Jesús no vino para buscar un sitial entre las cortes, entre los gobiernos. Jesús vino a estar entre la gente que tenía necesidad y a decirle que en Dios hay esperanza, que en Dios hay solución, que en Dios hay una vida nueva. A eso vino Jesús y a eso nos envió a nosotros. Él no vino a buscar fama. Él no vino a buscar seguidores. Jesús no regaba, oiga bien, Jesús no regaba invitaciones para que la gente fueran donde Él estaba. Él iba donde estaba la gente. Él iba donde estaba la necesidad. Lo que pasa es que cuando alguien, óigame bien, cuando alguien porta algo de Dios, la gente sale a buscarlo, porque la gente está hambrienta de algo diferente. La gente está necesitada de cosas diferentes. Y el evangelio, que es buena noticia, no es aquella cosa compleja que nos están presentando. Comencé diciéndole que había un sistema religioso en la época de Jesús. Y cuando Jesús entrenaba a sus discípulos, en ningún momento le dijo: sigan la corriente religiosa. En ningún momento le dijo a sus discípulos que estaba entrenando: deben preocuparse por mantener la cultura, y cuando salgan a las ciudades multipliquen su cultura. Yo quiero que usted sepa que la cultura judía no es el evangelio de Jesús. La tradición de los ancianos judíos no es el evangelio de Jesús. De hecho, uno de los obstáculos que Jesús tuvo que enfrentar fue precisamente la tradición de los ancianos. El evangelio de Jesús es extender la mano. El evangelio de Jesús es ir detrás de los necesitados. El evangelio de Jesús vino para aquellos que la sociedad margina, que la sociedad desprecia, que nadie quiere. Para ellos vino Jesús. Por eso, cuando los discípulos de Juan fueron hasta donde Jesús, hacerle una pregunta que Juan desde la cárcel le había mandado hacer, Jesús respondió de la siguiente manera. Lucas capítulo 7 versículo 22. Y respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto. Porque yo quiero que usted entienda que el evangelio es más que palabra. El evangelio no solo se oye, el evangelio se ve, porque el evangelio es una manifestación de la voluntad del Padre para con el hombre. El evangelio no es un conjunto de palabrerías. El evangelio no es un conjunto de información. El evangelio de Cristo es poder. Y el poder es algo que todo el mundo debe notar. El poder es algo que todo el mundo debe visualizar. Y los predicadores de la palabra debemos entender esto, porque nos preocupamos por preparar buenos sermones. Muchas palabras rebuscadas. Un bosquejo bien estructurado. No nos damos cuenta que el evangelio es más que palabras.
Yo quiero que usted sepa que Jesús predicaba más con las acciones que con la boca. Y tú y yo tenemos que predicar más que con nuestra boca, con nuestras acciones. Vayan donde Juan y cuéntenle lo que han visto y lo que han oído. ¿Qué vieron los discípulos de Juan? Los ciegos reciben la vista. Los cojos andan. Los leprosos quedan limpios. Y los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Pero sobre todo, a los pobres se les anuncia el evangelio. Oh, gloria al Señor para siempre. Nosotros huimos de la necesidad. Huimos de la gente por su condición. De hecho, hay gente con la que nosotros los cristianos no nos queremos juntar. Nosotros vemos a un homosexual y lo miramos de reojo. La mayoría de nosotros somos así. Lo miramos de lejos. No queremos que eso se nos pegue. Eso es un alma que Jesús ama, por la cual Jesús murió. Y Él espera que tú te acerques a Él. La gente que está en el vicio en la calle porque hiede, nos pasamos a la otra acera. No nos queremos acercarnos a ellos para que no nos vayan a contaminar. Pero si nos invitan al palacio, allí estamos temprano. Si nos invitan al banquete, allí estamos temprano. Queremos estar donde está la gente de clase. Queremos estar donde están los príncipes. Porque de hecho nuestro mensaje no consiste en lo que la Biblia establece. Nuestro mensaje es un mensaje motivacional. Y como decía alguien, la gente estudia para esto, pero ese no es el mensaje de Jesús. Ese no es el mensaje de Jesús. Nosotros estamos llamados para revelar a Cristo, para que la gente conozca a Cristo. Jesús estaba con quienes estaba Jesús. ¿A dónde iba Jesús? Él vino a predicar el evangelio a los pobres. Número uno, el evangelio, el ministerio de Cristo consistía en predicar, anunciar el evangelio de buenas nuevas, las buenas noticias a los pobres. Recuerdo la parábola del rico y Lázaro. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? El rico tenía de todo y Lázaro era un mendigo que deseaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Y relata Jesús en esta parábola que Lázaro murió. Y cuando murió, dice que vinieron los ángeles y los llevaron hasta el seno de Abraham. Ahora entienda esto. Usted no va a ir a un lugar preferencial. A usted no va a ir al paraíso de Dios, a donde Jesús dijo que el ladrón que se arrepintió de sus pecados iba a ir por ser pobre. No. Porque hay pobres que son más altaneros y orgullosos que muchos que tienen dinero. Y usted sabe lo que dice la escritura de los altivos. Esa gente Dios la quiere lejos de Él. Oh, gloria al Señor para siempre. Dice que murió el rico y descendió a un lugar de tormento. Y allí rogaba para que por lo menos
Lázaro descendiese a donde él estaba con su dedo mojado para refrescar su garganta. ¿Sabe cuál fue la declaración? Tú recibiste tu recompensa en la tierra. Yo quiero que usted sepa que el evangelio de Cristo no excluye a los ricos. No, hermano. Usted va a encontrar en la Biblia de hombres que eran riquísimos. El problema con nosotros es que se nos hace casi imposible despegar el corazón de las riquezas. Por eso cuando el joven rico fue donde Jesús, haciendo alarde de que guardaba todos los mandamientos, Jesús le dijo: pero tienes un problema, y es que tu corazón está apegado a la riqueza. Tu Dios es el dinero. Tu Dios no es aquel a quien tú dices servir. Y te lo voy a demostrar. Vende lo que tiene y dáselo a los pobres. No, tú y yo no vamos a hacer negocio. Dice que se fue triste, porque el problema no es el dinero, el problema es el corazón. Hay gente que puede tener dinero, y hay gente que tiene dinero que ama a Dios y que Dios lo ama, pero su corazón no está en el dinero. Número 2, parte B del versículo, parte C del versículo 18. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. El ministerio de Jesús primero consistió en predicarle a los pobres. Número 2, en libertar a los cautivos. Oh, gloria al Señor para siempre. ¿Usted escuchó eso? Esta palabra cautivo, ¿sabe a qué hace alusión? Hace alusión a un prisionero de guerra. ¿Alguien escuchó lo que dije? Se lo voy a decir ahora, tomando en consideración la connotación de esta palabra, la palabra cautivo. Me ha enviado para proclamar la libertad a los prisioneros de guerra. ¿Y quiénes eran los prisioneros de guerra? ¿Y quiénes son los prisioneros de guerra? Yo quiero que usted sepa que Apocalipsis dice que en el cielo hubo una gran batalla. Miguel y sus ángeles, Satanás y sus ángeles. Y Satanás lanzó una ofensiva en la tierra. Y en la primera ofensiva que Satanás lanzó en la tierra, ¿sabe lo que hizo? Ganó. ¿Usted sabía que Satanás ganó en su primera ofensiva aquí en la tierra? Sí, hermanos, ganó. ¿Y sabe cuál fue parte del botín de Satanás? La raza humana. Su ofensiva fue contra Eva. Usted ha leído a Génesis. La madre de todos los vivientes. Emprendió una lucha contra la voluntad y el conocimiento de Dios en la vida de esta mujer y ganó. ¿Y sabe cuál fue su botín? Aparte de la autoridad que Dios le había delegado al hombre sobre todas las cosas, se adueñó de todos los reinos de la tierra.
Por eso se lo ofreció Jesús gratuitamente. Tú no tienes que hacer nada. Yo te doy todos los reinos de la tierra, porque míos son, a mí me han sido entregados. Y como si esto fuera poco, toda la humanidad pasó a ser su prisionera. Por eso primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice Juan: sabemos que lo que ya hemos pactado con Jesús, ahora pertenecemos a su reino, mas el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Léalo, hermano. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, prisioneros de guerra, toda la raza humana. Jesús para esto apareció, para proclamar libertad sobre toda la raza humana. Porque todo ser humano es un preso del diablo. Oh, gloria al Señor para siempre. Si usted va a Lucas capítulo 3, en el versículo 10 hasta el versículo 16, hay una escena ahí que quiero que consideremos. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Y estaba encorvada. Y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó, glorificando a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, no desata, escuche esta palabra, no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber. ¿Qué hacían ellos cada día de reposo? Desataban. ¿Qué es lo que está atado? ¿O cuál es la característica de algo o de alguien que está atado? No se puede mover, está preso, no puede hacer lo que quiere. Y el hombre, aunque piense que camina por su voluntad, no se da cuenta que es un títere de las artimañas de Satanás. Está atado. Ustedes van y desatan su buey, su asno del pesebre y los llevan a beber. Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido como atada. Esta hija de Abraham no está hablando ni siquiera de un gentil. Está hablando de una de la casa, de una que está en la sinagoga, de una que va a alimentarse constantemente de la palabra del reino. A esa el diablo la tenía como, así como ustedes tienen atados sus bueyes, que los desatan todos los días de reposo porque necesitan beber. Oh, gloria al Señor para siempre. Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha
tenido atada durante 18 largos años, no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo. Yo quiero que usted sepa, hermano, que la religión no nos permite ver la verdad. El sistema no nos permite ver la verdad. Las normas y declaraciones de los hombres no nos permiten ver la verdad. Lo segundo que Jesús vino a manifestar en su ministerio fue la libertad de lo que el diablo tiene oprimidos. O sea que lo segundo que debe ser fuente de preocupación en nosotros es que los que están a nuestro alrededor sean libres. Los que están afuera y los que están adentro. Como esta hija de Abraham que estaba adentro. Era hija de Abraham. Estaba en la sinagoga y estaba atada por el diablo. Dijo Jesús, no le estoy diciendo yo. Por eso le dije, no cierre su Biblia, porque lo que vamos a hacer el día de hoy es leer la Biblia únicamente. Número 3. Me ha ungido para que los ciegos recuperen la vista. Y esto podemos verlo en dos direcciones. Podemos verlo en el ámbito espiritual y hablar acerca de la ceguera espiritual que no le permite a la gente ver con certeza la verdad del evangelio. Pero cuando estudiamos el ministerio de Jesús nos damos cuenta que esto se refiere a la sanidad física. Esto se refiere a la sanidad física. Y aquí la ceguera se toma como símbolo de todas las opresiones del diablo en la vida de la gente. Y uno de los compromisos que Jesús asumió, aparte de predicarle a los pobres, aparte de libertar a los cautivos, es liberar a la gente de la carga de opresión. Es liberar a la gente de las enfermedades. Por eso le decía ahorita que el evangelio es más que palabras. El evangelio es acción, porque el evangelio es poder. Oh, gloria al Señor para siempre. En el reporte que Jesús le envía a Juan el Bautista, que estaba en la cárcel. Quiero recordárselo. Vayan, díganle a Juan, ¿qué cosa? Los ciegos reciben la vista. Los cojos andan. Los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. No había enfermedad que Jesús no curara. No había un solo enfermo por el que Jesús le pasase por el lado y lo ignorara. Todo al que Jesús le pasaba por el lado, que estaba enfermo sin distinción, Jesús lo sanaba. Pudiéramos encontrar casos como en el estanque. Quizás no sanó a todos, porque él fue por un individuo allí a hacer un trabajo. Pero dice la escritura que Jesús veía a la multitud y tenía compasión de ella. Y la compasión es el dolor en las entrañas por la necesidad ajena. Es triste como a nosotros solo nos interesa servirnos de la gente, servirnos del ministerio.
y no nos importa la gente. Estamos aquí por la gente y para la gente. La iglesia es una clínica de restauración física. No solo estamos aquí para restaurar el alma, no solo estamos aquí para restaurar las emociones, también estamos aquí para restaurar el cuerpo. Porque el Padre, por el Espíritu, en el nombre de su amado Hijo Jesús, nos ha dado autoridad sobre las enfermedades. No importa el nombre, no importa la procedencia. A eso vino Jesús. Y para eso estamos nosotros aquí. Número 4. Si comienzo a presentarle ejemplos de la número 3, de todos los milagros que Jesús hizo, que Jesús sanó desde una fiebre hasta un muerto que tenía 4 días de sepultado. 4 días de muerto, perdón. Oiga bien, desde una simple fiebre hasta un muerto que tenía 4 días de muerto. ¿Qué día ya? Que había entrado en estado de putrefacción. ¿Por qué era Jesús? No, porque el Espíritu de Dios había venido sobre él. Porque somos nosotros, no, porque el Espíritu de Dios debe venir sobre nosotros para que lo de Dios se empiece a manifestar, porque es Él que lo hace. Usted le puede predicar a la gente como le predique, y si Él no está ahí para convencer de pecado, de justicia y de juicio, usted está hablando palabras solamente. Es el Espíritu que lo hace. Usted puede declarar libertad y ordenarle a los espíritus inmundos que se vayan, y si el Espíritu de Dios no está con usted. ¿Los hijos del sacerdote fueron en el nombre de Jesús? ¿O no fueron en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Y qué pasó? ¿Salieron agolpeados por los demonios? No se fueron los demonios, ellos se fueron. Los demonios lo ahuyentaron. Porque para tú tener la patente de usar el nombre de Jesús, el Espíritu de Jesús tiene que estar en ti. Porque es uno y el mismo Espíritu. Número 4. Para poner en libertad a los oprimidos. Oh, gloria al Señor para siempre. Para poner en libertad. Número 1. Evangelizar a los pobres. Número 2. A libertar a los prisioneros de guerra. Número 3, a producir sanidad en el cuerpo de aquellos que creen, porque los beneficios del reino son amplios. Y número 4, a poner en libertad a los oprimidos. Oh, gloria al Señor. Yo quiero que usted sepa que ser un prisionero de guerra es una cosa y ser un oprimido es otra cosa. Porque usted puede ser un prisionero de guerra sin ser oprimido. Usted puede ser un prisionero de guerra y estar recluido en una suite presidencial y llevarle allí todos los antojos. Pero los prisioneros de guerra del diablo no están en una suite presidencial. Ellos son oprimidos constantemente, con azotes,
con enfermedad, porque Él no vino sino para matar, para robar y para destruir. Por eso la mujer tenía 18 años encorvada. Por eso la mujer tenía 12 años sufriendo de un flujo de sangre, porque no solamente te aprisiona para arrastrarte con Él a la condenación eterna, sino que durante todo tu trayecto te hace la vida miserable, porque ese es su trabajo. Pero Cristo apareció para deshacer las obras de Él. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria al Cristo resucitado. Él vino a libertar a los oprimidos. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había agotado en médico todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús y por detrás tocó el borde de su manto, y al instante su opresión se fue. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra. Note los dos ejemplos que hemos cogido. Un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Analizar estas dos condiciones no es solamente hablar de un problema físico, es hablar de exclusión social. Es hablar de marginalidad. Hablar de estos dos problemas que estaban enfrentando estos dos individuos, la mujer del flujo de sangre y el leproso que se le acercó a Jesús para preguntarle si quería limpiarlo. O más que preguntarle, ponerse a la disposición para que la obra milagrosa de Jesús se manifestara en él. No es hablar solo de un problema físico que atormentaba su cuerpo, sino que lo alejaba de la familia, lo alejaba de los seres queridos, lo alejaba de toda la sociedad. Oh, gloria al Señor para siempre. Son opresiones que el diablo le pone a los prisioneros. Yo no voy a entrar en muchos detalles, porque entrar en detalles es comenzar a dar explicaciones para aclarar cosas. Pero hay oprimido afuera y adentro. Versículo 13. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Vuelvo y les recuerdo, Jesús no vino a formar parte de un sistema religioso. El sistema religioso decía que no podía tocar a un leproso, porque él inmediatamente iba a quedar inmundo, iba a ser separado. A Jesús no le importó, porque él sabía lo que vino. Él vino a romper ese yugo de opresión. Y una de las formas que Satanás tiene para oprimir a sus presos es la enfermedad, o son las enfermedades. Y yo no estoy diciendo que todas las enfermedades son parte de una opresión del enemigo, porque hay enfermedades que la permite Dios para glorificar su nombre. Hay otras que las permite Dios
para dentro de ese mismo contexto glorificar su nombre, pero quien la porta debe ser sembrado, o sea, debe morir, porque él va a hacer algo con esa muerte que se produjo por esa enfermedad. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos, y uno de ellos es el ciego de Juan 9. ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él no está así porque pecó. Porque uno de los problemas con la predicación del evangelio es que la gente quiere caer en los extremos. Y la Biblia es clara. No se vaya ni a la derecha ni a la izquierda. Quédese en el centro, hablando la verdad. Porque el evangelio no necesita su ayuda. Usted no necesita elevar, como dice un hermano por ahí, ponerle levadura a su mensaje ni a su testimonio. Lo que Dios le permitió vivir es lo que Dios le permitió de vivir, y lo que Dios hizo es lo que Dios hizo, y Él no necesita que usted impresione a la gente con su testimonio. Él necesita, o Él quiere que solo usted cuente las maravillas que Él hizo, y a través de esa simpleza Él se va a manifestar. Número 5, y termino con esto. Para proclamar el año favorable del Señor. Número 1, para anunciar el evangelio a los pobres. Número 2, para libertar a los cautivos. Número 3, para sanar los enfermos. Número 4, para libertar a la gente de la opresión. Y usted dirá que lo tercero y cuarto es lo mismo. No, no es lo mismo, porque hay opresión de miseria. Hay opresión emocional. Hay mucha clase de forma a través de la cual el diablo oprime a la gente. Número 5, para proclamar el año favorable del Señor. Oh, gloria a Cristo para siempre. Y es evidente que cuando usted va a Isaías se da cuenta que esto es una declaración que Isaías está haciendo de una profecía de doble cumplimiento, porque esta profecía a la cual hace alusión Jesús cuando entra en la sinagoga en Nazaret tuvo su primer cumplimiento en su primera venida. Y fíjese que Jesús no lee el rollo completo, o no lee el pasaje completo, o no lee la profecía completa, sino que Jesús se detiene en el año favorable del Señor. Y aunque quizás este año favorable también tiene una doble referencia, pero yo quiero que tú entiendas que el evangelio de Cristo precisamente eso es lo que hace, meterte en el año favorable de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que el año favorable del Señor es el año de jubileo. ¿Recuerdan el año de jubileo? El año de regocijo, el año de devolución, el año de la libertad de los esclavos, el año de la recuperación de las propiedades. El año favorable del Señor representa la manifestación del reino de Cristo. Y ese año comenzó con el anuncio que Jesús hizo y continúa hasta hoy. Ahora, el diablo nos ha hecho creer que lo único que nos toca es ir al cielo cuando la iglesia sea arrebatada. Todos los beneficios del reino de Dios están para ti, han sido dispuestos para ti. El Señor dijo: si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, como un grano de mostaza. El Señor no te quiere en opresión. El Señor no te quiere en esclavitud.
El Señor no te quiere enfermo. Y como tengo un tiempo predicándole, si usted está enfermo y Dios no ha hecho la obra en su vida, teniendo usted fe, oiga bien, teniendo usted fe para recibir la salud, entonces asegúrese que usted está así porque Dios le está permitiendo pasar un proceso. Pero no le aguante palo al diablo. No permita que el diablo lo oprima. Porque Cristo apareció para deshacer esa obra. Ese Cristo que usted le sirve, al cual usted entregó su vida. Y si en eso consistía el ministerio de Cristo, en eso debe consistir el ministerio de la iglesia de hoy. En 5 cosas: anunciar el evangelio a los pobres, libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos y proclamar los beneficios del reino de Dios que son ahora. No me mire raro, hermano. De la boca de Jesús salió esta palabra. No de mi boca. De la boca de Jesús salió esta palabra. El que deje padre, madre, propiedad, cualquier cosa por causa mía, dijo Jesús, recibirá en este tiempo, en el año favorable, 100 veces más. Y después lo que la iglesia está esperando, la vida eterna. Pero eso lo dijo Jesús, eso no lo estoy diciendo yo. Yo no me estoy inventando nada, hermano. Yo vine aquí a repetirle lo que la Biblia dice, que es lo que tú debes creer, no lo que la ciencia dice, no lo que los medios de comunicación dice, no lo que el superior dice, no lo que aquel dice. Me voy a ir más lejos. No lo que el pastor dice, lo que el Espíritu dice a través de la palabra. Eso es lo que debemos creer para nuestras vidas. Y eso es lo que debemos practicar. Y eso es lo que debemos predicar. Soberano Dios y Padre amado, Rey de amor, Rey de misericordia, damos gracias a ti, Señor, porque nos ha permitido compartir esta palabra con tu pueblo, Padre amado. Te ruego, Señor, que anhelemos la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para ser instruidos, para ser capacitados, para ser calificados y equipados, de manera que podamos ser efectivos en esta obra que es nuestra responsabilidad. Porque para lo que tú viniste, Jesús, fue para lo que nos comisionaste. No nos comisionaste para hacer cosas diferentes. No nos comisionaste para predicar un evangelio diferente. No nos comisionaste para que introduzcamos en tu iglesia nuestras estrategias, sino las estrategias que ya proviste a través de tu palabra por tu Santo Espíritu. Aquí estamos como vasijas, dispuestos para ti. En el nombre de Jesús, quebranto todo espíritu de error. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y ruego que tu verdad fluya por nuestras venas, por nuestro ser, por nuestro interior. Y que nuestra única preocupación sea poner en práctica tu verdad. Que seamos como aquellos hermanos que estaban en Berea, Dios. De manera que nos dejemos conducir por tu palabra, no por la emoción del momento, Señor. Ni siquiera por sueños ni visiones, sino por lo que tu palabra establece. Porque Jesús dijo que las palabras que había hablado eran espíritu y eran vida. Y tu palabra es la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, tómanos y haz como tú quieras, Señor.
Dios les siga bendiciendo.